habría una bendición, Señor, para todos aquellos que leen y estudian las palabras de esta profecía. Lo mismo también que no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el bendito y precioso nombre de nuestro único gran Señor y Salvador Jesús. Amén. Muy bien, he estado buscando un tema propicio para este sábado. Es el primer mensaje, Dios mediante, que estamos comenzando aquí. Vamos a estudiar el movimiento dominical, ¿no? El movimiento, recuerden esta palabra que hasta el último vamos a tener muy en cuenta. Movimiento, la palabra movimiento. ¿Y qué dice el Espíritu Profecía acerca de movimiento, ¿no? El movimiento dominical a la luz de la profecía, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Un texto conocido en Apocalipsis 13:18 que dice, a ver, lo que tengamos la palabra de Dios, dice bien claro, ¿no? El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. El número es 666. El diablo se ha aprovechado de este texto para tratar de distorsionar en muchas películas de Hollywood, en otras creencias justamente protestantes y también hasta en el mundo espiritista, ¿no? Lo que es el verdadero 666. Entonces vamos a ver de qué trata este versículo. Ahí podemos ver, justamente es una interpretación clásica de nuestros pioneros adventistas, ¿no? El vicario del Hijo de Dios, ¿no? Entonces ahí podemos ver de que el título romano, ¿no? El nombre romano es Vicaris Filii Dei. Vicario, Filii es hijo y Dei es Dios, ¿no? Entonces sumados por los símbolos romanos, este título es latín, ¿no? Sumado Vicaris da 112, Filii da 53 y Dei, que es Dios, da 501. Y lo sumamos las tres cifras, 666, ¿no? Siguiente imagen. Ahí podemos ver, es interesante, sobre ese escudo es conocido, ¿no? Es parte también es el símbolo del escudo de la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces, el escudo jesuita tiene representado 3 clavos. En el alfabeto hebreo, la letra Vav representa a un clavo y su valor, ¿no? Es 6, porque los 3 clavos representan, entonces, ahí como pueden ver, los 3 clavos, cada clavo simboliza 6. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, siguiente imagen. Así, 6, 6, 6, que son los 3 clavos, ¿no? Entonces es así, en letra hebrea los clavos representan el número 6, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto que el escudo jesuita, ¿no? Su simbolismo es el 666, y también que el papado, cuya cabeza es el actual Francisco I, ¿no? Vicario del Hijo de Dios o vicario de Cristo, como quiera llamar, es 666. ¿Qué dijo Napoleón Bonaparte referente a los jesuitas? Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es poder, en su más despótico ejercicio, poder absoluto, universal, para controlar ¿qué? El mundo, ¿correcto? Bajo la voluntad de un solo hombre. Entonces, ahí podemos ver justamente una fotografía que su uniforme es negro, ¿no? De los jesuitas. Pero ahí vemos también la sierva de Dios, la pluma inspirada. ¿Qué dice acerca de los jesuitas? La pluma inspirada, vamos a ver en el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos, en la página 249 y 250, conocen todos este libro, ¿no? El Gran Conflicto. ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos tienen en sus hogares este libro tan importante, El Conflicto de los Siglos?
Muy bien, dice así, esa página dice, ella, pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, la época de Lutero, Calvino, etc. Entonces, fue entonces cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Así lo demostraron los valdeses, el apóstol Pablo, que fue encarcelado, y Santiago, que fue justamente muerto a espada, a Esteban, que fue apedreado, ¿no?, en vida. Entonces, Satanás copió justamente lo que padecían los verdaderos discípulos de Cristo con la orden de los jesuitas, y se llamó la Compañía de Jesús. Entonces, ellos juramentaban esto, ¿no?, como dice la pluma inspirada, ¿no? Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares, ¿no?, a los verdaderos cristianos, y oponer al poder, ¿no?, de la verdad, ¿no?, en todas sus formas, ¿no? Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por voto de pobreza, los jesuitas, ¿no?, y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo, de la Reforma, y al restablecimiento de ¿qué cosa? De la supremacía papal, en ese tipo de supremacía papal de los 1260 años, ¿no? Entonces, al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con ciertos aires de santidad, ¿no?, los jesuitas, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús. Por eso se llama Compañía de Jesús, ¿no? De aquel, o sea, Jesús, que anduvo haciendo bien. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de esta orden, que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio, el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos ¿de qué? Dignos de alabanza, ¿no? Por eso dice, con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, o sea, se infiltraban. Su característica era infiltrarse, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Algunos se hacían criados para convertirse en ¿qué cosa? En espías de sus señores. Establecían colegios jesuitas para los hijos ¿de qué? De príncipes y nobles, escuelas también para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanos. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente, ofuscar, embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar el papismo. Así, fundaron, por ejemplo, la Universidad del Pacífico, es una universidad jesuita. En Estados Unidos, la Universidad Georgetown es jesuita. Y así, tienen muchas universidades jesuitas. Colegios jesuitas tienen por montón. Entonces, ¿con qué finalidad se hacían? De que los padres protestantes, ¿no?, que abrazaban la Reforma, enviaban a sus hijos a esos colegios, ¿no?, que por fuera no decían pues, que este es colegio jesuita, sino en la formación era así. Entonces, de todas maneras, poco a poco los lavaban el cerebro para que mañana más tarde abrazaran ¿qué cosa? El catolicismo. De esa forma, justamente los jesuitas fueron formados ¿para qué? Para refrenar el avance de la Reforma protestante. Entonces, habiendo hecho una introducción sobre esto, ¿qué pasó en el año 2013 cuando el Papa Benedicto XVI renunció?
¿no? Se eligió a un nuevo papa que hasta ahora está vigente, se llama Francisco I, un argentino, ¿no? En el periódico El Informador, el diario independiente, dice: el papa es jesuita y latinoamericano. Vamos a ver acá. De nombre secular Jorge Mario Bergoglio, y actual papa de la Iglesia Católica. Como tal, es el jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, fue elegido el 13 de marzo del 2013. Qué curioso, ¿no? 13 de marzo del 2013. ¿Saben que el número 13 es un número, ¿no? Como muchos lo llaman, martes 13, cuidado, el viernes 13. Pero es un número esotérico, pues, de satánico. Bueno, qué curioso, ¿no? 13 de marzo del 2013, ¿no? Y en la quinta votación efectuada durante el segundo día de cónclave, el 13 de marzo del 2013, el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI eligió como papa Jorge Mario Bergoglio, quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco. ¿En honor a qué? Al santo de Francisco de Asís. Bergoglio es el primer papa jesuita, y el primero proveniente del hemisferio sur. Ahora vamos a ver por qué se hizo llamar Francisco, porque, en honor a Francisco de Asís. ¿Porque es bonito? ¿Porque él es algo peculiar? ¿O porque esto obedece a una agenda? Que tiene una agenda escondida. Y no diría escondido para el pueblo de Dios, para el pueblo remanente, pero para el mundo van a ver que es otra cosa. Es un plan satánico, una agenda satánica. Y ahora lo vamos a destapar, Dios mediante. San Francisco de Asís es conocido como padre de la ecología. Es interesante. Mira lo que dice un artículo católico. Francisco nos enseñó, está hablando de Asís, lo importante que es el respeto a la vida que ha venido de Dios mismo, preocupándose por el equilibrio de todo lo creado, su cordial relación con todas las criaturas, su respeto por los elementos más insignificantes de la creación, su fraterna cercanía para con todos los seres, su agradecimiento por los beneficios recibidos de las criaturas, aunque fueran pequeños, como un aroma, un trino, una brisa refrescante, un color, hacen de Francisco el hermano universal. Proclamado patrono de la ecología por el Papa Juan Pablo II en 1979, San Francisco puede orientarnos en nuestra relación con la naturaleza y en el respeto y salvaguarda de todo lo viviente. Espiritismo puro. Espiritismo puro. ¿Cómo nos puede orientar una persona muerta? Los muertos nada saben. Y patrón de la ecología. Interesante. Entonces ya por ahí ya estamos hablando, entendiendo que la ecología tiene que ver qué cosa con el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, se pudo llamar Juan Pablo III, o se pudo llamarse Pío XIII, pero ¿por qué cogió Francisco I? O sea, anteriormente no hubo otro papa de nombre Francisco, para que sea Francisco II, sino que él se aludió Francisco I. Entonces ya vemos por dónde está partiendo, que es patrono de la ecología. Entonces iba a seguir una agenda ecológica este actual papa. Y vamos a qué cosas nos va a llevar, a eso, a qué va a apuntar. Papa Francisco, Laudato Si, ven ahí todo verdor, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere eso. Carta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Escribió un libro. Una encíclica es una carta universal, es un mapa, es un guía en el cual todo el mundo tiene que obedecer, todo el mundo católico. Pero esto no lo escribió para el mundo católico, sino para todo el mundo, sean católicos o no sean católicos, porque el medio ambiente o la ecología tiene que ver con todos los que nos rodean. Pero vamos a ver hacia qué nos lleva. Miren mira las portadas de 2 libros publicados en España, miren. Ahí pueden ver Laudato Si. Ven aquí el escudo jesuita, los 3 clavos. Ya saben qué significa. El otro libro también, donde está el escudo, Laudato Si. Entonces ya sabemos qué está detrás de esa carta encíclica Laudato Si. Yo creo que la imagen dice por sí solo todo, ¿no? ¿Qué cosa es Laudato Si? Esto es un panfleto católico que lo bajé. Dice así:
es la encíclica del Papa Francisco sobre ecología. Su nombre significa alabado seas mi Señor. Está inspirada en el canto de las criaturas San Francisco de Asís. Fue firmada el 24 de mayo del 2015 y publicada el 15 de junio del mismo año. Es interesante. El Papa Francisco fue elegido en 2013, pero 2 años después, en honor al patrono de la ecología, se publicó este libro sobre el cuidado de la casa común, el planeta, sobre el medio ambiente, sobre la ecología. Entonces se dan cuenta de que por las puras no se puso el nombre de Francisco, sino que ya tiene una agenda. Después de 2 años publica este libro. Y vamos a ver más cosas. Este libro en resumen advierte sobre la contaminación del agua, la tierra y el aire. Llama a la unidad de todos los sectores para resolver la crisis ecológica, ese problema del calentamiento global. Finalmente, llama a una conversión ecológica con propuestas concretas sobre el cuidado de la casa común. Cuando se refiere a conversión ecológica, cuando usted lo lee, se da cuenta que esto ya lo está llevando a un terreno espiritual. No solamente cuidar el medio ambiente, sino algo espiritual, algo devocional, pero metiendo el espiritismo en medio de todo esto, porque alaba a la Virgen María en ese libro. Ya lo van a ver. Mira lo que dice en una parte del libro, mira, sobre qué propósito tiene. ¿Solamente tiene propósito ecológico? Vamos a ver. Dice así, él, en ese libro: la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Acá está hablando para católicos y no católicos. Y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas, orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Un diálogo entre las religiones, entre todas las religiones. ¿Eso qué se llama? Se llama ecumenismo, unión de las religiones. Babilonia. Eso se llama alianza. El pretexto, el cuidado de la casa común del planeta, está bien, pero él va más allá y vamos ahora a descubrirlo. Miren, un periódico que salió: el Papa estudia introducir el pecado ecológico en el catecismo. Pecado ecológico, ¿qué dice? Pide a la comunidad internacional que reconozca y pida responsabilidades por el ecocidio, grandes desastres ecológicos que son crímenes contra la paz. Entonces, si uno maneja un moto o maneja un auto y bota humo, ¿no? Ya uno es pecador ecológico. Entonces, pero vamos a ver más adelante hacia qué apunta Satanás con el pecado ecológico. Vamos a ver, y se van a quedar, pero ya van a ver. El Papa Francisco dijo hoy que la Iglesia Católica está pensando introducir el pecado ecológico en el catecismo, ya que los comportamientos contra el medio ambiente son también contra la casa común. Cuando dice la casa común se refiere a todo el mundo, a nuestro planeta, que comúnmente todos vivimos acá. El sentido elemental de justicia implicaría que algunos comportamientos de los cuales las empresas son generalmente responsables no queden impunes. En particular, todos aquellos que pueden considerarse como ecocidio, asesinato al medio ambiente, ¿no? Afirmó Francisco al intervenir en el 20 Congreso Internacional de la Asociación de Derecho Penal. Lo está penalizando, que se celebra en Roma esta semana. Miren lo que dice ahí: Climate Sunday. Y arriba pueden ver en la página web climatesunday.org. Esto ya es formal. ¿Sunday qué significa? ¿Alguien puede decir qué significa Sunday? A ver. ¿Alguien en inglés, en castellano, qué dice Sunday? ¿Ah? ¿Perdón? Domingo. Correcto. Y si separamos Sun y Day, ¿qué quiere decir? Sun es ¿qué nos alumbra? El sol. Day, día del sol, ¿no? Climate Sunday. Y que tenga un corazón en medio de este mundo, una cruz de color verde.
Entonces ya están viendo hacia qué está llevando. Esa cruz es católica, esta es una organización católica. Climate Sunday, acaba. Domingo del clima, domingo ecológico. Entonces ya ven hacia qué está llevando justamente su plan diabólico. Climate Sunday es una organización. Vamos a leer, a ver. Domingo del clima. Domingo del clima, una oportunidad para que las iglesias actúen por la creación. La iniciativa del Domingo del Clima está invitando a las iglesias locales en Gran Bretaña, Irlanda y de todo el mundo a celebrar un servicio centrado en el clima cualquier domingo antes de que comience la conferencia de las Naciones Unidas. Acá la ONU tiene que ver sobre el cambio climático. Interesante. Y ese logotipo que vemos ahí es del Concilio Mundial de Iglesias. Concilio Mundial de Iglesias. Bueno, ahí pueden ver justamente la imagen. Llegaron a reunirse todos los líderes de las diferentes religiones. Acá pueden ver el logotipo. Naciones, Climate Sunday, Domingo del Clima. Hermanos, y esto es recién hace 2 años. Entonces, la agenda satánica está progresando desde el año 2013, 2015, cuando se escribe y se publica Laudato Si, alabado sea. Ahora, otro caso, la pandemia detrás del descanso del planeta. Es interesante. Vamos a ver. El Papa Francisco, salido en el Independiente en español, Francisco pide llevar una vida sostenible. Dice, dejemos que el planeta descanse. Ya está hablando de un descanso. La creación gime, dijo el pontífice, el 1 de septiembre del 2020. Vamos a ver su contenido. ¿Qué es lo que dijo? Hasta recuerdo que también salió eso en la televisión. La pandemia de COVID, son las palabras de él. Esta es noticia. La pandemia de COVID-19 ha demostrado, o sea que ha sido bueno aparentemente, ¿no? Ha demostrado cómo la Tierra puede recuperarse si la dejamos descansar. Y debe impulsar a las personas a adoptar estilos de vida más simples para ayudar a un planeta que gime bajo la constante demanda del crecimiento económico, dijo el martes el Papa Francisco. Esta noticia sí todos lo saben. El mar se vuelve azul, porque 2, 3 meses justamente nadie podía salir de casa, nadie podía ir a la playa. Entonces, el planeta descansó. La pandemia, como dice, fue algo bueno, porque así, como estuvieron encerrados en las casas, entonces los ríos volvieron a ser cristalinos, los mares, etc. O sea, quiere decir que la pandemia puede ser que haya sido provocada por un objetivo para que el mundo se dé cuenta de que el planeta debe descansar. De frente no va a dar el día, pero ya vemos ya los pasos que se están dando en Europa, ¿no? El domingo del clima, domingo ecológico. Otro. Sigue diciendo, de alguna manera la pandemia actual nos ha llevado a redescubrir el estilo de vida más simple y sostenible, dijo Francisco en un mensaje escrito. Podemos ver cómo la Tierra puede recuperarse, podemos ver, o sea, ha causado la pandemia para que todo el mundo pueda ver que el planeta necesita descanso. El aire se vuelve más limpio, el agua más clara y los animales han regresado a muchos lugares de donde habían desaparecido anteriormente, escribió. La pandemia nos ha llevado a una encrucijada. Fue desesperante, pero a la vez fue saludable para el planeta. Ahora vamos a ver paralelamente qué está pasando. Movimientos sociales para condicionar a la humanidad. ¿Qué movimientos sociales ecologistas hay? Esto es conocido en los colegios, universidades, el Día Mundial contra el Cambio Climático. Siguiente imagen. Cambio climático, el medio ambiente, marcha en Chile, marcha masiva, apoyemos. ¿Qué más? Declaremos emergencia climática, no podemos seguir esperando, todo el mundo sale, marchas mundiales, etcétera, ¿no? Pero ¿quién está detrás de todo eso? Otro, Save the Planet, salvemos el planeta. Todos preocupados. Sigue. El clima cambia, nosotros también tenemos que cambiar. ¿Hacia qué apunta? La hora del planeta. ¿Una hora de qué? De apagar las luces en todo el mundo, ¿no? Para que el planeta descanse y la energía se pueda ahorrar y no haya contaminación. Todo ese lavado de cerebro que se está haciendo en todos estos procesos
sociales en todo el mundo. ¿Se recuerdan de ella? Greta Thunberg. Ahí está dirigiendo justamente un movimiento juvenil. Vamos a ver. ¿Qué sale en la BBC? Greta Thunberg. El desafiante discurso de la adolescente sueca ante los líderes mundiales en la cumbre del clima de la ONU. Interesante. La adolescente sueca, Greta Thunberg, sacudió la apertura de la cumbre del clima en las Naciones Unidas al acusar a los líderes mundiales ¿de qué? De omisión y traición frente al cambio climático. Nos están fallando, dijo, pero los jóvenes están empezando a entender su traición, advirtió Thunberg, de 16 años, con discurso en el que parecía a la vez enojada y emocionada. O sea, sí. Ahí pueden ver en la foto, ¿no? En las Naciones Unidas, acción climática, ¿no? Ahí con los líderes lo pueden ver, ¿no? Ahí también pueden ver, siguiente imagen, cómo está dirigiendo a todos, ¿no? ¿Quién está detrás de todo eso? Vamos a ver. ¿Quién está detrás de todo eso? Dice, el Papa pide a Greta Thunberg que siga adelante en su lucha por el clima. La activista sueca saluda a Francisco en el Vaticano tras la audiencia en la Plaza San Pedro. Vamos a ver otra foto. Perdón, siguen. Está bien. La activista de 16 años, Greta Thunberg, la cara visible de la preocupación de los jóvenes por el clima, se ha encontrado este miércoles con el Papa, a quien ha llevado su reivindicación medioambiental. El pontífice argentino, autor de la primera encíclica social de la Iglesia, Laudato Si, sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente, ha agradecido su compromiso a la estudiante, que ha movilizado a miles de jóvenes en todo el mundo para salvar el planeta, y le ha pedido que continúe en su lucha. Sigue adelante, le ha dicho tras una breve conversación. Ahí pueden ver acá, mira, Join the Climate Strike, ¿no? Celebrar el Laudato Si el 24 de mayo. ¿Se dan cuenta? Fue la fecha que se escribió. Entonces vemos cómo el papado está moviendo por el medio ambiente, algo que ahora sí les voy a mostrar acá. Guardar el domingo para salvar el medio ambiente, el capítulo 6 de dicha encíclica Laudato Si. Vamos a ver. Esta es la primera página de ese libro. Carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Uno dice, Laudato Si, alabado sea mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado sea mi Señor por la hermana, nuestra madre tierra. ¿Qué es madre tierra? ¿Le suena algo? Pachamama. La Pachamama. Es totalmente espiritismo moderno. Espiritismo moderno metido acá, la triple alianza, acuérdense. El espiritismo, que es el dragón, el falso profeta, el protestantismo apóstata y el papado. Madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Es lo mismo que en los tiempos de Israel, en los tiempos del rey Acab, de la reina Jezabel, cuando se alababa aquí a Baal. ¿Baal qué cosa era? ¿No era el dios de la naturaleza, el dios de la ecología, al cual lo rezaban para que llueva y mantenga en perdón toda la tierra? Entonces prácticamente esto es un sistema de Baal moderno. La historia se repite, pero bajo otro maquillaje. Satanás es muy astuto. Ahora vamos a ver. Acá llegó justamente el hilo de la madeja. 237. ¿Qué dice en ese artículo del capítulo 6? Dice así, después de que habló todo bonito, que debemos cuidar el medio ambiente. Dice así, el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Después de haber hablado del medio ambiente, está hablando del domingo. Ese día, así como el sábado judío se ofrece como día de la sanación, de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo, todo bonito. El domingo es el día de la resurrección, ¿es verdad? El primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. ¿En qué parte de la Biblia Jesús dijo que en honor a mi resurrección ahora se deba guardar el primer día de la semana? ¿En qué parte de la Biblia?
porque yo Jehová no cambio. Dice en ese mismo artículo, el descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. ¿También? Así es el sábado, pero luego dice el domingo. Así, el día de descanso, cuyo centro, ¿qué cosa es? La Eucaristía, la misa idolátrica. La misa donde se practica la transustanciación. ¿Qué cosa es la transustanciación? Es que en el momento cuando el cura o el padre está haciendo justamente el rezo por el pan y el vino, en ese momento dice, en ese momento el vino fermentado se convierte en la verdadera sangre literal de Jesús, ¿ya? Y la hostia se convierte en el cuerpo, y al practicar eso prácticamente están nuevamente sacrificando a Jesús. Eso es canibalismo. Entonces, eso es una práctica de Babilonia. Pero acá dice, el día de descanso cuyo centro, ¿qué cosa? Es la misa. No está hablando del sábado. Hemos visto que comienza ese párrafo con el domingo. Y ahora, ¿qué dice acá? Acá ya lo resume todo. Así, el día de descanso cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera, sobre los 7 días. Y el sábado le importa un bledo, ¿no? Derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar, ¿qué cosa? El cuidado de la naturaleza y de los pobres. O sea, prácticamente domingo igual, ecología igual, casa común igual, medio ambiente. Entonces, todo este movimiento, estamos viendo que el Papa está año tras año moviendo y está detrás de todo, va a llevar al domingo porque nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza. Si no guardas el domingo, estás contra el medio ambiente, estás contra el cuidado de la naturaleza, estás cometiendo un pecado ecológico, estás cometiendo un ecocidio. ¿Se dan cuenta hacia dónde está llevando entonces el papado de una manera disfrazada? Y todos estamos apoyando, está bien, pero la intención maligna de Satanás, que se disfraza como ángel de luz, a lo que está llevando, siguiente imagen, eventos de los últimos días. Ahora ya que hemos visto noticias, ahora vamos a ver citas inspiradas, porque a eso siempre tenemos que llegar, a la ley y al testimonio. Con eso se debe de mostrar. Ellen White, yo le he puesto ahí pecado ecológico porque la hermana White ya escribió eso, pero en otras palabras. Porque si ella viviera en este tiempo, utilizara las mismas palabras que el papado está utilizando. Satanás pone su interpretación sobre los eventos. O sea, Satanás los lava el cerebro a todos esos líderes y hace pensar como Satanás quiere que ellos lo piensen. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan. Que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación ¿de qué? Del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo observancias del domingo. Escribió hace casi 150 años. Se está cumpliendo. Que las calamidades, y utiliza la palabra calamidades, porque si no ahora diría el calentamiento global o el desastre ecológico, utilizaría esas palabras, pero ella en esos tipos, en sus pobres palabras, dijo calamidades, pero son sinónimos, son lo mismo. Que las calamidades que llenan la tierra son el resultado de la violación del domingo. ¿Se dan cuenta? Por eso que vieron la página de la portada Domingo del Clima, ¿no? Climate Sunday. Que si no observas el domingo, estás contra el medio ambiente. Todos esos movimientos de apagón por 1 hora, de la luz, de la energía, todo eso es un lavamiento del cerebro. Todo lo que en los colegios los niñitos salen con sus pancartas, cuidemos el medio ambiente, es un proceso que Satanás está haciendo a través del papado y para el final lo va a llevar justamente a esa trampa. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad, o sea, tras la cortina. Los líderes, ¿quiénes son los líderes? Los presidentes, los gobernantes, el papado, las sociedades secretas, los que gobiernan, ¿no? Los líderes encubren el verdadero problema
y muchos que se unen al movimiento. Esta palabra sí lo utilizó el lenguaje, movimiento. No ven hacia dónde tiende la corriente oculta, están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que le han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora a la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura, publicado el 11 de diciembre de 1888 por Ellen White, la Revista Angela. Ahora vamos a ver el conflicto de los siglos, este libro maravilloso que todos deben tener, hermanos, y se debe repartir. Realmente se ha anunciado que se va a lanzar 1 millón de conflictos de los siglos en Estados Unidos, para todo el mundo. Eso lo ha dicho el presidente. Bueno, ¿qué dice en la página 576? Dice: al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres, Satanás, como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando. Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades, nuevamente calamidades, no cambio climático, pero lo dice así: calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, ciclones, mareas extraordinarias, los terremotos. ¿Todo esto no es acaso cambio climático? Pero el cual lo vio en visión hace 150 años. Dice: destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones nefíticas. Hermano, ¿ustedes han visto aviones a chorro que botan humo y dejan una estela bien larga? Eso lo hacen adrede, contaminan el aire. En Lima hay bastante de eso. Aviones. Se cree que eso ha producido el COVID-19 también. Aviones que botan gases para contaminar el aire. Y también esos fenómenos en Israel, en China, practican eso para un bien. ¿Pero para qué? Para que en momentos de sequía haya lluvia. O sea, ya existe tecnología para modificar el clima. Si hay sequía, trae tecnología y hace que llueva. Y es interesante, es materia de otro tema. Pero vemos que aquí dice: se propaga por el aire emanaciones metafísicas y miles de seres mueren en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. Siguiente imagen. Pero dice que Satanás está detrás de todo este cambio climático. ¿Y qué pasará? El siguiente párrafo dice así: y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. O sea que toda la factura del cambio climático va a pasar aquí a los guardadores del sábado. Dice: la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades o cambio climático, que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento el sábado, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Se da cuenta ahora de que todo este cambio climático que a veces apoyamos sin saberlo, está bien? La factura se va a pasar para el verdadero pueblo remanente de Dios, guardador del sábado. Ellos son culpables de todas estas cosas, que a menos que no renuncien al sábado y guarden el domingo, este cambio climático no va a cesar. A eso está apuntando Satanás. Por eso que ya ha aparecido el domingo del clima, todos esos movimientos religiosos. Ya estamos terminando. Es interesante cómo hemos destapado a la luz del espíritu, profecía y las noticias, la agenda satánica. Y ya sabemos por qué el Papa se llama Francisco. Porque ya tiene una agenda. Las cosas que pasan no son casualidades, hermano. Todos estos movimientos no son casualidades, obedecen una agenda que ellos ya tienen desde hace décadas para llegar a la conclusión final. Satanás no actúa por el azar, él tiene una agenda y la están obedeciendo los líderes mundiales al pie de la letra,
al pie de la letra. Por eso tenemos que estar informados de las noticias. Dice Apocalipsis 16, el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguna adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de lo que hemos estudiado hoy día, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El último texto, una promesa de Dios. Dios va a abandonar a su pueblo ante esta crisis. Va a haber un zarandeo tremendo en todas las iglesias. Y es así: por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia. Nuevamente, paciencia. El cristiano debe ser paciente, ¿no? Cultivar la paciencia. Por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también, es la promesa de Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y acá está la promesa más preciosa, porque ya después de toda esta cosa que viene, el versículo 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. A pesar de la prueba tienes que retener lo que tienes, tu corona, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esa es la promesa. Así que si estas noticias le han impactado, ¿ya? Aquí está la promesa de Dios. Dios va a tener vencedores, pero tienen que cultivar la paciencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. De todo este movimiento hay una cita que les quiero leer, que está sacada en el Conflicto de los Siglos. Voy a pedir la colaboración de mi hija. Me olvidé de traer el libro El Conflicto de los Siglos para que lo leyeran, pero bueno, acá sacado de internet. ¿Hacia qué justamente está apuntando esto? A ver, por favor, un párrafo nomás del Conflicto de los Siglos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Muchas gracias, señorita. ¿Se dan cuenta? La triple alianza, la triple unión. Verán en este gran movimiento el milenio tan largamente esperado. O sea, Satanás quiere hacerlo el milenio aquí en la tierra, cuando el verdadero milenio va a ser en el cielo. El milenio tan largamente, o sea, todo esto, toda esta agenda satánica del movimiento dominical obedece a que ellos quieren comenzar ya o sí, los 1000 años de paz y seguridad aquí en la tierra. A todo eso está conllevando. Entonces, Dios mediante queda pendiente entonces ver con más claridad la agenda 2030, la agenda satánica versus la agenda de Dios. Si Dios quiere, este tema va a quedar pendiente para la próxima vez, donde vamos a ver la agenda de Dios y versus la agenda satánica. Porque justamente Apocalipsis 12:7 creo dice que Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, ese tiempo final de Satanás, él lo sabe, porque él es un estudioso de la Biblia y el Espíritu profético, un investigador. Por eso es que está apurando toda esta agenda para la gran consumación final, porque ya Cristo pronto viene. Y eso vamos a estudiar, Dios mediante. Muchas gracias. Amén. Amén.